Entonces nos vamos a acompañar a mis papás y le pregunto a mi abuelo por qué en el IRE va a votar. Y mi abuelo me dice, yo voy a votar por el PRI. Y le pregunto por qué. Y me dice, es que el PRI es el partido de los sindicatos y yo formo parte de un sindicato, el sindicato de mariachis, de la CTM. Se me hizo una respuesta muy objetiva. Y dije, bueno, pues él tiene su respuesta. Le pregunté a mi mamá por quién iba a votar. Y mi mamá me dijo, iba a votar por el PRD. Y le pregunté por qué. Y me dijo, bueno, primero pues yo soy de Mexicali. Y del Valle de Mexicali. Y el Valle de Mexicali lo repartió el general Cárdenas. Y el PRD en aquella época está dirigido por el hijo del general Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Entonces, toda mi familia materna son originarios del Valle de Mexicali. Entonces, siempre hubo un agradecimiento a la obra del general y una reivindicación del cardenismo que tuvo mucha influencia en los inicios de Baja California. Y dijo, y la segunda respuesta es porque el PRD es el partido que protege los derechos de las mujeres, ¿no? Y desde ahí fue como derechos, mujeres, identidad. Me hizo mucho ruido. Origen. Y ahí el que la regó fue mi papá, porque le pregunté el por qué iba a votar. Y pues eran los 90s, mi papá en los 90s ya tenía sus 40 años. Entonces, el partido por el que su generación votaba era por el PAN. Y mi papá me dijo, yo voy a votar por el PAN. Y cuando le pregunté por qué, la respuesta fue porque me gusta el pan dulce. Y todos le habían dado una respuesta estructurada con palabras sencillas para un chamaquito, pues. Y de repente dice, ¿y de los niños? Ahí estoy. Eso soy yo. Están hablando de mí. Por eso cuando las feministas dicen lo que se nombra no existe y debes decir presidenta, no presidente, a mí me hace todo el sentido, porque la primera vez que yo me sentí identificado con un político es porque uno mencionó a los niños, a los que no votamos, a los que no importamos formalmente en el proceso democrático. Entonces, desde ahí la simpatía y luego, pues, seguimos participando, ¿no? Y ya luego fue la formación ideológica, política, pero en mi caso el origen fue en la familia. Primero el gusto por los adultos públicos y ya luego por la izquierda. Y lo primero que me dije, oye, pero eso pasa cada 3 años y de toda la vida. En una misma boleta elegimos alcaldes, síndico y regidores. 3 posiciones distintas, con tareas separadas. Eso es una candidatura común y nadie brinca. Entonces, a mí me parece que primero tenemos que enfocarnos en eso. Los vecinos eligen a sus regidores de manera directa y yo creo que eso tenemos que hacer aquí. Yo salí de la universidad en enero de 1981. Fui el representante de mi generación y hubo una situación ahí en el teatro universitario porque yo me sentí obligado a denunciar la política represiva de la generación. Fuiste el orador principal de la ceremonia de... Así es. Javier, ¿qué te apasiona más como ser humano? ¿La política o la academia, la docencia, la pedagogía? Yo pienso que no puedes desprender una cosa de la otra. Y en ese sentido coincido con Freire cuando dice que no hay neutralidad ideológica. Y entonces, en ese sentido, aunque yo nunca he mezclado una cosa con la otra, jamás afilié a nadie, ni obligué a nadie dentro de la UPN a que siguiera mis pasos o que se afiliara a los partidos en donde yo he estado militando. Javier, hacia adelante, hacia el futuro, Tijuana, ¿qué ves de nuestra región? No solamente en esto que ya mencionabas del trabajo en el que estás involucrado, del proceso de educación de transfronterizo, pero nuestra comunidad y tú siendo una persona tan activa, involucrada en la cosa pública, ¿qué crees que viene para Tijuana y dónde te ves haciendo cosas para construir a Tijuana? Hay algo que no comentamos. Yo fui el fundador del PRD en Baja California. Fui su primer presidente, primero coordinador nombrado por Cuauhtémoc Cárdenas. Y luego fui su primer presidente estatal. ¿Sí? Entonces, digamos que eso me marcó en cierta forma también,
O sea, fue una escuela para mí, mi militancia política. Fui miembro del Consejo Nacional del PRD de 1989 a 1997, y esa no es cosa menor. Sí, porque pude convivir con personajes históricos de la vieja izquierda mexicana, ¿sí? Eberto Castillo, el propio ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Rincón Gallardo, Campa, Valentín Campa, Álvarez Garín, en fin, una pleyada de dirigentes de la izquierda en México que para mí fueron, digamos, mis maestros y que me ayudaron a entender el por qué deberíamos seguir luchando por la construcción de un México diferente. Y en ese sentido, bueno, eso me marcó y sigo ahí, sigo. Tu arraigo baja californiano te dejó en Baja California porque no migraste hacia México, digamos. No, aunque fui invitado, he sido invitado en varias ocasiones a algunos cargos dentro de los gobiernos. En un primer momento con Cuauhtémoc Cárdenas, cuando fue jefe de gobierno en el 97, y yo decidí quedarme en Tijuana. Empecé con materias para mí sencillas como la álgebra y terminé dando asesorías. Sencillas como la álgebra. Ok, muy bien. Y terminé dando asesorías como en física, y poco a poco me fui involucrando un poquito más hasta llegar un poquito más a la tecnología, que es lo que a mí me apasiona. Me gusta mucho que las personas sean autodidactas, que aprendan por sí solas, pero creo yo que no aprendemos solos a ser así. Tiene que haber alguien que te motive para llegar a hacer eso, y que en su momento todos los retos diarios de la educación puedas sobrellevarlos si tú eres autodidacta. Esa es nuestra principal labor, la formación de talento, que si bien sabemos vamos a requerir desde los técnicos que van a hacer la labor de la manufactura, pero también tenemos que enfocarnos que en algún momento va a haber necesidad de personas altamente capacitadas para que lleguen a un diseño. Ahorita el reto para las empresas es contratar personal que esté capacitado, y aún estando capacitado le lleva meses enfocarlos en el área de semiconductores. Entonces es un reto muy grande para la academia, no solamente aquí en Tijuana, a nivel nacional. Es un gran reto para que logremos ese talento que se requiere, que es muchísimo. No se da abasto las universidades al momento de empezar con lo que se viene hacia México con esta área de semiconductores. En septiembre va a empezar la carrera de semiconductores, la ingeniería de semiconductores. ¿Cuántos grupos se van a abrir? Son 2 grupos que se tienen planeados. Estos 2 grupos vienen al turno matutino. Eso corresponde a que nosotros sí tenemos oferta matutina vespertina en la universidad, pero uno de los factores que yo he notado en este año que tengo en la dirección de carrera es que en el turno vespertino no son alumnos que se dedican 100% a estudiar. Okay. Son alumnos que estudian y trabajan. Eso es la respuesta a ellos, el tener un turno vespertino en el TCU. El reto es mantener al día a nuestros alumnos para que cuando salgan a la industria sean requeridos realmente. De nada sirve que los capacites en algo que ya es obsoleto en la industria. Entonces, ese es uno de los mayores retos, que tener el equipamiento suficiente en las universidades, tener el docente preparado y estar inyectando esa energía a los alumnos, que sepan que tiene un porqué, que tiene una razón de ser el que estés estudiando, que puede hacer la diferencia. Muchos de esos alumnos son hermanos, hijos de exalumnos que como quiera ellos les han incentivado a estudiar, pero ahí están aquellos que nunca, sus papás no estudiaron. Sí. Son la primera generación que están estudiando, entonces a ellos hay que decirles que esos retos diarios, esos esfuerzos que están haciendo día a día, valen la pena. Yo les pongo el ejemplo porque un alumno dijo en una ocasión, y lo dijo en una plática yo como directora y ellos, yo buscando acercarme a ellos,
me dice uno de ellos, maestra, es que en realidad yo apenas estoy en tal cuatrimestre, pero yo ya gano tanto. Entonces, ¿en la escuela qué? Y en base a esa inquietud, pues me decidí entrar a la Asociación de Industriales de la Mesotay, que era una pequeña, todavía es una asociación importante en la ciudad desde entonces, pero en aquel entonces era un club de industriales, éramos pues, era un club de todavía ahí que nos juntábamos para vacilar y para resolver problemas del parque, donde estábamos establecidos en aquel entonces, y de ahí empiezo a ver que pues sí, había una falta de comunicación muy grave entre lo que el sector industrial maquilador y en general la parte empresarial con la parte gubernamental, los funcionarios. Había distintas maneras de ver un problema y entonces nos enfocamos a tratar de apoyar en ese sentido a las dos partes, ¿no? Porque no va a ser apoyar la parte empresarial, sino después ya cuando nos veíamos con la parte gubernamental, ahí salían las diferentes maneras de pensar, los criterios distintos. Y bueno, empezamos a participar. Consejero nacional. Siendo presidente de la Asociación de Tijuana, nos hacemos automáticamente, somos consejeros nacionales, seguimos con el mismo entusiasmo todavía, y como a los 4 o 5 años, me invitan ya a participar en la mesa directiva como tesorero. Uh-huh. Entonces soy tesorero del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora. Posteriormente, a los 2 años después, soy vicepresidente y a los 6 años me hago presidente del organismo a nivel nacional y ya entro en una dinámica pues mucho más activa y empezamos a viajar por todo el país, empezamos a ver distintos problemas de distintas empresas, de distintas áreas del país, de distintos sectores, sí, no, o sea, desde Quintana Roo, que hay mucha maquiladora textil, había mucha maquiladora textil en aquel entonces. Entonces siempre me enseñó a ser competitivo, me enseñó a sacar las cosas adelante. Se tuvo muchas necesidades de morritos. No éramos una familia adinerada, pero bueno, en aquel entonces pues, la pasábamos a todas. Somos 6 hermanos, somos 4 hombres y 2 mujeres. Y la pasábamos a todo dar. Así como yo como empresario, como muchos hombres, y empiezo como muchos hombres. Ahorita le voy a hablar en el tema de hombres, porque es de donde yo puedo hablar. No puedo hablar desde las mujeres porque no soy una mujer, pero sí puedo hablar desde hombre, en el que empecé un proyecto que le puse Lazarus porque iba en función de Lázaro, el mejor amigo de Jesús. Y dije, ¿qué tuvo que hacer este cuate para poder, este vato, diríamos los de acá, de esta zona, para poder ser el mejor amigo de él, ¿no? Y de ahí dije yo, va. Y fue un proyecto que empezó hace 3 años en mi cabeza y lo empezaba a desarrollar. Yo quiero que este negocio sea sándwiches, que sean paninis, un tipo de relleno, bla, bla, bla. Hice varias muestras, pero todo era una zona de seguridad, una zona de confort dentro del restaurante, dentro del Lorca. Dijiste miedo. Antes de meternos al término que es muy concreto, dijiste miedo. Ahí voy. ¿A qué? Para allá voy. Tú tranquilo, para allá voy. Me di cuenta que estaba procrastinando y empiezo a voltear a verme y darme cuenta cuáles eran mis miedos, precisamente. Y yo estaba postergando las aperturas por miedo al fracaso, por miedo a no ser suficiente, por miedo a que no fuera a funcionar mis ideas. Y es eso, esas fueron las razones más fuertes, que yo tenía todo para echarlo a andar. Y de repente llegaban a mí ciertas informaciones que era como confrontarme. Y en una de esas me topo un gran amigo, Giovanni, un gran muchacho empresario aquí. Emprendedor también. Y me lo topo haciendo compras igual que yo, siendo un hombre con muchos negocios en la ciudad, con esta humildad. Y llego y le digo, mi querido amigo, te quiero pedir un favor. Si tú pudieras regresar el tiempo, ¿qué es lo que hubieras hecho diferente en tus negocios? Y su respuesta fue brutal. Fue haberme dicho, abrir así como estaba. Revisa si en algún momento
ese hombre voltea a ver dónde viene el segundo lugar. No voltea, porque el voltear le genera retraso, el bate está enfocado en la meta, y el que sí está volteando a ver dónde está el primer lugar es el segundo, el tercero y el cuarto. El que va enfrente lleva su estrategia, va creando y va hacia la meta. No importa la meta que quiera, que se lo propongan, eso es lo ideal. También tal vez la competencia más legítima es la que hace uno consigo mismo, ¿no? No sé si el óptimo fuese que solo se dedique un estudiante a estudiar, no lo sé. Pero ¿tú qué recomendarías? Bajo mi experiencia, yo recomiendo que trabajen, estudien. ¿Por qué? Porque algo muy sencillo, pues te enseña ese trabajo a saber, como les digo yo, cuánto valen 3 pesos, ¿no? O sea, cuánto valen 5 centavos, ¿no? Cuánto vale cualquier cosa, ¿no? En la que estás tú desenvolviéndote. Obviamente, insisto, en ese tipo de conocimientos que se van adquiriendo poco a poco, se va haciendo ese bagaje. Por eso cuando llegamos a donde estamos, en realidad se dice que somos una suma de todas esas cosas que nos pasaron, todas esas experiencias. Entonces, si esa experiencia no la logras o no la puedes aprovechar de manera temprana, ¿no? Teniendo un trabajo, aunque sea de medio tiempo, aunque sea de fin de semana, pues vas a retrasarte a ti mismo, ¿no? Muchas veces el dedicarte solo a estudiar, bajo mi experiencia, y respeto a las personas que deciden o que pueden hacerlo solamente estudiando, pienso desde mi perspectiva que es un atraso, ¿no? Una falta del otro conocimiento, como le decimos, ¿no? De estar pues ya ejerciendo, ya vamos a decirlo sin ofender a nadie, de manera en la vida real, como se dice por ahí, ¿no? O sea, En esta región, ¿tú qué crees que sean los principales obstáculos del siguiente paso en el proceso del desarrollo tecnológico? En la zona metropolitana, me atrevo a llamarla así, ¿no? De Tijuana, Rosarito, Tecate y nuestra frontera que tenemos aquí por San Diego, suceden unos contrastes muy interesantes, ¿no? Por la cuestión igual de las políticas de gobierno que tenemos, pero aún así existen muchas buenas intenciones de ambos lados de la frontera, como la movilidad de estudiantes, la movilidad de docentes, el intercambio de conocimientos, ¿no? El apoyo que se da entre las dos regiones es muy interesante. Tiene, por lo menos en la comunidad que se dedica o nos dedicamos a la salud mental, tiene un prestigio muy grande, reconocimiento a los resultados. Así es. A los buenos resultados. Así es una unidad que tiene 10 años, se oye grande, pero poco a poquito ha ido trabajando, avanzando. Se trabaja 24/7. Yo entré como tropa, 2 administraciones, y la administración pasada me invitaron a ser coordinadora. Entonces, mayor responsabilidad, pero pues es un reto. A final de cuentas, si no das ese paso, porque da miedo a enfrentarte a un nuevo cargo, a una nueva responsabilidad o algo desconocido, que es estar ya al frente, ¿no? Fíjese que al principio, cuando pertenecía a esta unidad, porque ya no soy, creímos que iba a detonar en el primer año, por el tiempo en que estaba durando y que se desconocía, y era la incertidumbre que creó más caos mentales, ahora sí en las personas, la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, cuándo iba a terminar. Entonces eso creó mucha ansiedad. No se notó el primer año, sino hasta el segundo año empezó a detonar, donde las personas no sabían qué hacer, taquicardia, sudoración, y no era precisamente por la enfermedad como tal del COVID, porque se hacían las pruebas, ¿no? Entonces, claro que sí se incrementó la ansiedad, el mal manejo de las emociones y la falta de información y el no saber qué iba a pasar, creó esa ansiedad en muchas personas, en otras depresión. Y si nos vamos a las personas adultas mayores, que los familiares, los hijos se acercaban, platicaban, y de repente ya no hay ese acceso por lo mismo de cuidarlos, pues se ponían tristes. Nos tocó atender muchos adultos mayores que estaban tristes, deprimidos. No podemos decir como tal que existió una depresión porque no había un diagnóstico, pero sí se sentían solos, no sabían manejar los aparatos, con trabajo sabían marcarles a sus hijos o nietos. Tan sencillo como cuando una pareja le dice, ¿qué tienes? Nada. Y está enojada. Y entonces dices tú, ¿por qué no dices estoy enojada? O dame 5 minutos, me hiciste enojar. O dame 5 minutos, me hizo enojar el de la tienda, no sé, el vecino. Entonces, desde ahí parte que no sabemos ni expresar ni manejar.
Y si tú llegas a una consulta y dices, es que no sé qué tengo, está complicado. Si dices, ¿saben qué? Estoy viviendo un duelo, me siento mal. Ah, ok. ¿Cómo le pone un nombre a eso? Ah, me siento triste, entonces vamos a trabajar con la tristeza. Pero eso es cuando ya es uno más experto, ¿no? Pero si alguien que no tiene ninguna aproximación a la salud mental o a los procesos de atención de salud mental. Cuando uno nace en una ciudad pequeña, en una sociedad cerrada y crece con muchas inquietudes, creo que de ahí viene salir al mundo, querer conocer, sentirse de alguna manera parte del mundo, ¿no? De repente, cuando vives en una comunidad pequeña, sientes que yo tenía la sensación cuando era niña de que todo ocurría en otra parte, que todo estaba allá afuera, que ocurrían muchas cosas en el mundo que estaban muy lejos de mí, en las cuales yo no tenía ninguna intervención. Pero querías conocer, querías estar. Claro, quería entender muchas de esas cosas que ocurrían lejos de mí totalmente, y creo que esa, digamos, postura existencial me llevó a ser periodista. Tú vivías un internet de aquella época, ¿no? Un mundo que se podía atisbar desde un espacio muy íntimo, ¿no? Así es, ese era mi acercamiento, era ese, los libros, las revistas, ¿no? Los cuentos, porque mis papás eran maestros, los dos, pero básicamente mi papá, pues, desde chiquitos los cuentos tenían que ser educativos, ¿no? Entonces te compraba cuentos donde la historia era cómo se construyó el canal de Suez, por ejemplo, ¿no? Los diarios o las organizaciones periodísticas se identifican con alguna corriente de pensamiento, ya sea mundial o local, y está bien, es bien visto, pero en nuestro país siempre había como el estigma de que, no, todos los medios tienen que ser objetivos. Y la realidad es que creo que ahí fue donde yo viví realmente mi carrera, cuando hice la maestría, porque estaba trabajando, porque la hice con un hambre. Cada que estudiaba algo en la maestría, yo lo único que quería era ir a la planta a hacerlo y viceversa. Hacer la práctica. Cualquier problema. Y aprender un poco planta, más. Sí. Yo lo único que quería era ir con mis maestros y preguntarle por qué está pasando esto. Y pues me quedaron claras muchas cosas donde la carrera tiene que ser una parte de tu vida. En las etapas que vas caminando, pues tienes que definir qué es más importante en este momento, qué necesita más de ti. A veces yo necesito más de mí. Y en principio, como mujeres es una gran oportunidad, obviamente, porque estamos acostumbradas a ver este monumento de las mujeres con la capa de supermujer y les preguntas cómo le haces y a los 10 segundos ya bajan todo y dices, pues ¿cómo hago qué? Si no puedo hacer nada, todo lo hago mal, porque no sabemos realmente ni cómo llegamos a obtener tantas responsabilidades cuando decimos quiero hacer lo correcto y pues lo correcto es lo que yo digo. Cuando nos ceñimos con rigurosidad a un método, porque sabemos que nos lleva a un resultado y queremos el resultado constante con los niveles de eficiencia, pues a lo mejor eso hace que ya no, en esa parte, en ese proceso, ya no pongamos la creatividad, ya no es necesaria, ¿no? Sí, tú tienes a la cabeza y esta cabeza empezó su negocio, muchas empresas que tenemos locales muy grandes, empezó la persona haciendo, empezó la persona haciéndolo. Me distinguieron mi alma mater, tanto UABC como Ibero, con designarme como docente. Coordiné un programa de gobierno en Ibero muchos años y después, a invitación de Pacífico Universidad, abrimos una escuela que se llama una escuela de Derecho y Gobierno, donde tenemos alumnos que estudian para gobierno, en Derecho Corporativo, Derecho de Empresas, y
que también quieren estudiar el doctorado en política. Entonces, se ha ido ampliando un poco mi carrera en el tema o especializando, y vemos si cruzamos a comprar o mandado o alguna situación, perfectamente entendemos que están aumentando los precios porque hay un impacto con los aranceles famosos. Como solo un fronterizo sabe Como está la solo economía, un fronterizo. si ve en las casas de cambio cómo amaneció el dólar. Exacto, el tipo de cambio es algo más fronterizo, ¿no? Entonces, ha sido un privilegio estos 10 años, digo, también ayudan mucho los personajes de la política que en estos 10 años en Estados Unidos han intervenido, explicar a veces, oye, ¿cómo es posible que esta situación que está diciendo el gobierno de Estados Unidos, bueno, uno trata de explicar y analizar qué está pasando? Ahora todo es un trabajo colaborativo, ¿no? Han cambiado mucho el mundo en eso y creo que por eso a lo mejor sigo vigente, no sé. Explicaste de maneras a lo mejor muy actuales o en conceptos muy actuales algo que no es tan actual en la definición y se llama generosidad. Algo que tenemos una ventaja que la geografía nos da respecto a otros centros de investigación en el centro del país, que son muy buenos, donde hay colegas trabajando cosas interesantes, es que explotamos un poco, o el foco de atención está en la región Cali-Baja, ¿no? Ok. O sea, tenemos la fortuna, voy a llamarlo así, de que somos vecinos del estado que es la potencia económica de Estados Unidos, el estado más rico de Estados Unidos, que si fuera país por sí solo estuviera ahí fluctuado entre la cuarta, quinta economía del mundo. Y evidentemente eso te da mucho material para analizar cosas de la perspectiva económica regional, económica transfronteriza, los impactos o los beneficios que tenemos acá en Tijuana o en Baja en general. Vivimos en este momento oportunidades sensacionales para una transformación en cuanto a nuestros procesos de producción en nuestra región, ya no digamos Tijuana o Mexicali, sino nuestra región, en donde podemos, la expectativa estará en pasar de ser maquiladoras o centros de costos a convertirnos verdaderamente en fabricantes, en desarrolladores o en aportadores de la cadena de suministros como proveedores locales. ¿Tú qué opinas de eso? La verdad es que México es interesante cuando lo analizas. Sé que las comparaciones luego son un poquito incómodas porque realmente cuando comparas algo, alguien sale, ¿no?, mejor posicionado que otro. ¿Es la apuesta de la universidad o de la universidad en la que estás para acercar este proceso, este planteamiento del que estamos hablando o todavía no? Llegué a conocer gente que da todo sin esperar nada a cambio, las organizaciones de la sociedad civil, y mi vida dio un giro. Entonces fue la defensa de los derechos humanos lo que me ha impulsado a seguir adelante. Estamos recordando tú y yo con cierta naturalidad, pero son una verdadera barbaridad. Claro, era algo increíble que pensáramos en ese momento entre estar revictimizando. Era tan aberrante que llegaba alguna víctima a denunciar y como la revictimizabas al llegar a la agencia del Ministerio Público, pues mejor se iban y decían, pues de que me esté victimizando mi casa a una persona completamente extraña, regresaban a seguir en ese círculo de la violencia y alguna de ellas les iba peor porque se enteraban de que habían iniciado una denuncia en su contra. Ahí fue donde empezó una lucha en los 90 de cómo crear un espacio donde las mujeres se sintieran seguras, donde pudieran tener el contacto con las autoridades, pero que sintieran que las iban a proteger, no que las iban a revictimizar.